Hola a todos. Quiero agradecerles por su increíble apoyo al canal. Gracias a ustedes, estas historias de terror llegan cada vez a más personas. No olviden darle like y dejar su comentario, ya que eso ayuda a que YouTube siga recomendando nuestros relatos. Dicho esto, comenzamos. Hola Marco, quiero contarte algo que me pasó hace un par de años, cuando trabajaba como conductor de Uber en la Ciudad de México. Siempre he creído que en esta ciudad hay rincones donde el tiempo y la realidad se confunden. Lugares donde ocurren cosas que simplemente no tienen explicación. Lo que viví esa noche me dejó marcado para siempre, y aún hoy, cuando paso por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Era una noche de martes, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Había terminado casi todos mis viajes y ya me dirigía a casa. Normalmente, a esa hora la ciudad está en calma, pero esa noche, el ambiente se sentía extrañamente pesado. Las calles estaban más vacías de lo habitual y la neblina empezaba a cubrir los puentes elevados de la autopista. Justo cuando estaba a punto de cerrar la app y dar por terminado mi turno, sonó una nueva solicitud de viaje. Miré la pantalla y vi que el punto de recogida era cerca de Puente de los Poetas, una zona de viaductos y pasos elevados al poniente de la ciudad. Me pareció extraño porque no hay muchas casas por ahí, solo algunas zonas residenciales cerradas y áreas verdes. Pero el viaje tenía una buena tarifa, así que lo acepté. Al acercarme al punto de recogida, noté que la neblina era más densa de lo normal. Mi visibilidad se redujo considerablemente, y las luces de los postes parecían más tenues. Detuve el auto en la ubicación marcada y esperé. No había nadie. Pensé que tal vez el pasajero tardaría un poco en salir de algún edificio cercano, así que bajé un poco la ventanilla y esperé. La temperatura había descendido bruscamente, y el aire olía a humedad. Miré a mi alrededor, solo el puente y la carretera vacía. Entonces, de la nada, una mujer apareció caminando desde la neblina. Venía del lado del puente, vestida con un vestido blanco, descalza, y su cabello oscuro le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Algo en su manera de moverse me pareció extraño. Se detuvo justo al lado del auto y, sin mirarme, abrió la puerta trasera y se sentó. «Buenas noches», dije, tratando de sonar tranquilo. No respondió. «¿Para dónde vamos?», pregunté, aunque la app ya mostraba el destino. Seguía en silencio. Solo miraba por la ventana, con el rostro parcialmente cubierto por su cabello. Me incomodó un poco, pero pensé que tal vez estaba borracha o simplemente de mal humor. Arranqué el auto y comencé a conducir. Fue ahí cuando me di cuenta de algo escalofriante. No se reflejaba en el espejo retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pude ver el asiento trasero vacío. Pero cuando giré la cabeza un poco, ella estaba ahí, en la misma posición. Mi respiración se agitó. Intenté no entrar en pánico y concentrarme en el camino. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me jugaba una mala pasada. El destino estaba a unos 10 minutos de distancia, en una colonia residencial en la alcaldía Álvaro Obregón. Mientras conducía, la mujer seguía en completo silencio, sin moverse ni un centímetro. No revisaba su teléfono, no hacía ningún ruido, ni siquiera respiraba fuerte. Al acercarnos a una intersección, el semáforo cambió a rojo. Me detuve y aproveché para mirarla por el retrovisor. Sus ojos me estaban mirando fijamente. Un grito se me atascó en la garganta. No sé cómo describir su mirada. Sus pupilas eran enormes, su rostro inexpresivo, pero sus labios estaban torcidos en una ligera sonrisa. No sé cuánto tiempo pasé paralizado, pero el sonido de un claxon detrás de mí me hizo reaccionar. El semáforo estaba en verde. Aceleré. Ya no quería llevarla a su destino. Solo quería que se bajara. Pero algo dentro de mí me decía que no podía decirle nada,
que no debía hacerle ninguna pregunta más. Faltaban solo 2 cuadras cuando sentí un cambio en el ambiente. El aire dentro del auto se volvió helado. Mi piel se erizó y noté que mis manos temblaban sobre el volante. Miré de reojo el retrovisor, esperando verla. Pero ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. No había escuchado la puerta abrirse. No había visto movimiento. Simplemente desapareció. Frené el auto en seco, jadeando, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré por las ventanas, esperando verla en la calle, pero no había nadie. Solo la neblina y el sonido lejano de la ciudad. Intenté calmarme. Me dije que tal vez todo había sido un malentendido, que mi mente estaba cansada. Pero entonces, la app me notificó que el viaje había sido completado. Miré la pantalla. El pago estaba hecho. Un sudor frío recorrió mi espalda. En el historial del viaje, donde debería aparecer el nombre del pasajero, solo había un guión vacío, guión. No pude seguir trabajando esa noche. Fui directo a casa y no mencioné nada a nadie. Pero esa no fue la peor parte. Al día siguiente, mi auto amaneció con huellas de manos húmedas en el asiento trasero. Tiempo después, al contar mi historia a otros conductores, varios me dijeron que no era el primero en recoger a esa mujer. Algunos incluso dijeron que si ella te habla durante el viaje, es porque quiere que la sigas. Nadie sabe qué pasa si lo haces. Pero yo no quiero averiguarlo. Hola Marco, quiero contarte algo que me pasó hace unos años cuando trabajaba como conductor de Uber en Buenos Aires, Argentina. He contado esta historia un par de veces, pero la mayoría de la gente cree que exagero o que fue un sueño. Sin embargo, sé que fue real. Era una noche lluviosa, de esas en las que casi nadie pide viajes. Eran cerca de las 2:40 de la mañana, y estaba a punto de desconectarme de la aplicación cuando me llegó un último pedido. El punto de recogida era en el barrio de San Telmo, cerca de una calle con edificios antiguos y adoquines mojados por la lluvia. Acepté el viaje porque era una tarifa decente, aunque el destino me llamó la atención, el cementerio de la Chacarita. Pensé que tal vez alguien había estado en un bar y quería visitar la tumba de un familiar en estado de ebriedad. No sería la primera vez que me pasaba algo así. Cuando llegué a la ubicación, la calle estaba vacía. Solo había una farola parpadeando y el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre los techos de los edificios viejos. Toqué bocina un par de veces, pero no vi a nadie. Justo cuando estaba a punto de cancelar el viaje, una figura apareció caminando desde una esquina oscura de la calle. Era un hombre de unos 50 años, con un traje negro anticuado, un sombrero y una expresión seria en el rostro. Caminaba despacio, con una postura recta y pasos silenciosos. Cuando llegó al auto, abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. Lo miré por el retrovisor. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si no tuvieran brillo. «Buenas noches, señor. Vamos al cementerio de la Chacarita, ¿verdad?», pregunté, intentando sonar relajado. Asintió levemente, sin mirarme. Su piel era pálida y tenía un aire de tristeza. Encendí el auto y comenzamos el viaje. Por algún motivo, me sentía incómodo. El ambiente dentro del auto se sentía pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El parabrisas se empañó levemente, y tuve que encender la ventilación para despejarlo. Intenté hacer conversación. ¿Viene de alguna reunión o evento? Silencio. El hombre no respondió. Solo miraba por la ventana con la vista perdida. Me dije a mí mismo que tal vez estaba de luto y prefería no hablar. No sería raro, considerando que iba al cementerio a esas horas. Pero algo en él no me cuadraba. Su ropa, su traje, parecía sacado de otra época. No era un atuendo que se viera comúnmente en la ciudad. Era elegante,
pero el corte de la chaqueta y el estilo del sombrero eran demasiado antiguos. El silencio dentro del auto era insoportable. Solo se escuchaban las llantas deslizándose sobre el asfalto mojado y el leve golpeteo de la lluvia en el techo. Miré el retrovisor nuevamente. El hombre seguía con la mirada perdida, pero esta vez algo me hizo contener el aliento. Estaba sonriendo. No era una sonrisa amable. Era apenas una curva en los labios, como si supiera algo que yo no. Mi cuerpo se tensó. Traté de concentrarme en el camino. Faltaban solo 10 minutos para llegar al cementerio. Pasamos por una avenida desierta. Las luces de los postes parpadeaban de manera irregular, y por un instante tuve la sensación de que mi auto era lo único en movimiento en toda la ciudad. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Algo me decía que tenía que hablar, que tenía que romper el silencio. «Disculpe, señor. ¿Está todo bien?» El hombre giró lentamente la cabeza y, por primera vez en todo el viaje, me miró a los ojos a través del retrovisor. Su expresión era extraña, casi divertida. «Conduce bien, joven. No quiero que me pase lo mismo otra vez». Su voz era baja, pausada, y tenía un leve eco, como si no viniera de su boca, sino de dentro de mi cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Lo mismo?, pregunté, con un nudo en la garganta. El hombre no respondió. Solo desvió la mirada y volvió a su postura rígida. Apreté el volante con fuerza y aceleré un poco más. Solo quería dejarlo en su destino y salir de ahí. Finalmente, llegamos al cementerio. El lugar estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz de la entrada. El portón estaba cerrado, como era de esperarse a esa hora. «Hemos llegado, señor». Silencio. Me giré lentamente para mirarlo. El asiento trasero estaba vacío. No había puertas abiertas. No había huellas en el asiento mojado. El hombre simplemente ya no estaba. Se había desvanecido. Mis manos comenzaron a temblar. Miré a mi alrededor, esperando verlo parado afuera del auto, pero no había nadie. La calle estaba desierta. Fue en ese momento cuando noté algo en la pantalla del GPS. La ruta que había seguido no aparecía en el historial del viaje. El sistema mostraba que mi auto nunca se había movido de su ubicación anterior. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Miré mi teléfono, intenté refrescar la aplicación, pero la pantalla simplemente se congeló. Mi corazón latía descontrolado. Encendí el motor y salí de allí lo más rápido posible. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en la última frase que me dijo. «No quiero que me pase lo mismo otra vez». Al día siguiente, fui a la base de Uber a revisar el historial del viaje. El supervisor revisó mi cuenta y me miró con una expresión extraña. «¿Qué viaje? Aquí no hay ningún registro de un viaje al cementerio». Era como si nunca hubiera recogido a nadie. Como si el viaje nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Sé que él estuvo ahí. Y lo peor es que, cada tanto, cuando paso por San Telmo de madrugada, siento una presencia en el asiento trasero, aunque no haya nadie más en el auto. Hola Marco, te voy a contar algo que me pasó hace un par de años cuando trabajaba como conductor de Uber en Bogotá, Colombia. He manejado en muchas partes de la ciudad, he recogido pasajeros extraños, y he trabajado en horarios peligrosos, pero nunca había sentido tanto miedo en mi vida como aquella noche. Era un viernes, cerca de las 3 de la mañana, cuando me llegó una solicitud de viaje cerca de Monserrate, una de las zonas más altas y turísticas de la ciudad. Me pareció raro, porque a esa hora el acceso al cerro ya estaba cerrado y no hay muchas casas en esa área. Pero la tarifa era buena y no me quedaba lejos, así que acepté el viaje. El punto de recogida estaba en una calle oscura, con una neblina espesa cubriendo la zona. No había casi nadie en la calle, solo algunos postes de luz parpadeando. Cuando llegué a la ubicación,
No vi a nadie. Esperé un par de minutos y justo cuando estaba por cancelar, vi a una mujer salir de entre la niebla. Parecía haber aparecido de la nada. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el cabello oscuro y un abrigo largo. Caminaba con prisa, con los brazos cruzados como si tuviera frío. Subió al auto y cerró la puerta con suavidad. «Buenas noches», dije, intentando sonar relajado. «Buenas noches», respondió en un tono bajo. Su voz era suave, casi un susurro. No me miró ni una sola vez. La app indicaba que su destino estaba al sur de la ciudad, en un barrio residencial a unos 25 minutos de distancia. Arranqué el auto y comencé a manejar. El ambiente dentro del carro era extraño. El aire se sentía denso, frío. Miré por el retrovisor, esperando que ella revisara su teléfono o hiciera algo típico de los pasajeros, pero solo miraba por la ventana, completamente inmóvil. Pasaron varios minutos en silencio. Traté de hacer conversación. ¿Viene de una reunión o algo así?, pregunté. La mujer tardó en responder. No, solo fui a ver a alguien. No quise insistir. Algo en su tono me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando lo noté. Había alguien más en el asiento trasero. Una niña. Era pequeña, no más de 6 o 7 años, con un vestido claro y el cabello largo. Se sentaba al lado de la mujer, con las manos sobre las piernas. No la había visto subir al auto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré nuevamente por el retrovisor. La niña me estaba mirando. No pude evitar sentir pánico. Algo en su expresión no era normal. Tragué saliva e intenté mantener la calma. No podía haber aparecido de la nada. Tal vez simplemente no la había visto entrar. Tal vez era la hija de la mujer. Pero cuando vi la aplicación en la pantalla, algo me hizo perder la respiración. El viaje solo mostraba un pasajero. No había ninguna indicación de que hubiera 2 personas en el auto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré nuevamente por el retrovisor. La niña seguía mirándome fijamente, sin parpadear. Entonces, la mujer habló. «Así que tú también la ves». Me congelé. Mis manos temblaban en el volante. No sabía qué responder. «¿Disculpe?», dije, con la voz entrecortada. «Mi hija siempre viene conmigo». Por primera vez, la mujer giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Nadie la ve. Pero a veces, algunas personas sí. El aire se hizo más helado. Mis dedos se aferraron al volante con fuerza. Quería terminar el viaje cuanto antes. La niña sonrió levemente, sin dejar de mirarme. Cuando faltaban unos 5 minutos para llegar al destino, la mujer habló de nuevo. «¿Puede dejarnos aquí?». La voz me sonó extraña, como si fuera un eco. Miré la pantalla del GPS. No habíamos llegado a la dirección. Frené lentamente y me giré para decirle que aún faltaba camino. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie en el auto. Las puertas seguían cerradas. No había sonido de apertura, no había huellas, no había nada. El auto estaba completamente solo. El frío en mi pecho se convirtió en terror. No podía moverme. Tomé mi celular con manos temblorosas y revisé la aplicación. El viaje nunca había existido. El historial mostraba que mi última entrega había sido 40 minutos antes. Pero yo sabía que había estado conduciendo. Me quedé en shock, con la respiración entrecortada. Apagué la aplicación y manejé hasta una gasolinera para tranquilizarme. Pero eso no fue lo peor. Cuando llegué a casa y abrí la puerta del auto para bajar, algo me detuvo. En el asiento trasero, donde había estado la niña, había algo. Un lazo rojo, pequeño, como los que usan las niñas en el cabello. Desde esa noche, nunca más volví a aceptar viajes en esa zona.
Algunos dicen que en Monserrate se han visto apariciones de niños que fallecieron hace años en accidentes. Yo no sé si era un fantasma, una visión o algo más. Pero lo que sé con certeza es que no todos los pasajeros son humanos.